Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. El día de hoy vamos a estar trabajando con una guía de el examen Exani 2, que es la guía para el examen para entrar a diversas universidades del país. Nos vamos a estar enfocando en el ámbito de pensamiento matemático. Y antes de comenzar es importante mencionar que los reactivos que vamos a ver a continuación son obtenidos de la página jovenesweb.com. Si ustedes van a esa página se pueden topar con muchos otros reactivos que se parecen o son similares a los contenidos que vamos a ver en esta guía. Entonces, sin más por el momento, vamos a comenzar. Muy bien, la primera pregunta nos dice, ¿cuál expresión permite calcular el valor del ángulo B? Vemos que aquí estamos relacionando este tema con trigonometría, ya que estamos trabajando con un triángulo. En este caso, no nos está pidiendo encontrar el valor, simplemente nos pregunta qué expresión de las distintas opciones que tenemos aquí abajo nos va a permitir encontrar el valor de este ángulo, ya sea la ley de senos, teorema de Tales, ley de cosenos y teorema de Pitágoras. Cuando estamos resolviendo un examen de este tipo, donde tenemos el tiempo encima y son de opción múltiple, muchas veces lo más viable es fijarnos cuáles son las respuestas que no son correctas y a partir de ahí ir descartando posibles opciones. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras nosotros sabemos que solamente se aplica en triángulo rectángulo, donde uno de los tres ángulos tiene que ser de 90 grados. Vemos que este no es el caso, por lo tanto descartamos de manera automática el teorema de Pitágoras. En el teorema de Tales tendríamos que trabajar con congruencia y semejanza de triángulos, que es lo que se aplica dentro de ese teorema. Vemos que tampoco es el caso. ¿Por qué? Porque no tenemos dentro de este triángulo una línea paralela a cualquiera de estos tres lados que pueda dividir este triángulo en dos iguales y a partir de ahí trabajar con semejanza de triángulos. Por lo tanto, también descartamos el teorema de Tales. Entonces, nuestras posibles opciones pueden ser o ley de senos o ley de cosenos. Tenemos que saber entonces cuáles son los criterios para los cuales nosotros podemos trabajar con alguno de estos dos. Para trabajar con ley de senos en un triángulo, nosotros necesitamos conocer tres valores y pueden ser dos casos distintos. El primer caso es que conozcamos dos lados del triángulo y un ángulo que sea opuesto a cualquiera de esos lados. Por ejemplo, yo conozco este triángulo, el lado A y el lado C. Forzosamente necesitaría conocer uno de los ángulos opuestos a estos dos lados. Para este lado A no conozco este ángulo opuesto, ni para el lado C tampoco conozco su ángulo opuesto. Si se dan cuenta, no conozco ningún ángulo. Entonces, ese primer criterio no nos sirve. El segundo criterio nos dice que necesitamos conocer dos ángulos del triángulo y al menos un lado opuesto. Pero, de igual manera que con el criterio pasado, no conocemos los ángulos. Quiere decir que forzosamente para trabajar con ley de cosenos, con ley de senos, necesitamos conocer al menos uno de los tres ángulos. Entonces descartamos la ley de senos y nos queda solamente la ley de cosenos, que esta sería entonces nuestra respuesta correcta. Solamente para recordar y estar seguros, la ley de cosenos también tiene dos criterios. El primero es que conozcamos los tres lados de un triángulo, no importa que no conozcamos ningún ángulo. Si nosotros conocemos los tres lados, podemos trabajar con la ley de cosenos. Y el otro criterio nos dice que necesitamos conocer dos lados y el ángulo que se forma entre esos dos lados. Por ejemplo, si yo trabajara con el ángulo A y el ángulo C, ocuparía conocer el ángulo que se forma entre estos dos lados, que es este ángulo B, y así sucesivamente. Entonces marcamos la opción correcta, que sería la C, ley de cosenos, para encontrar este ángulo B. Vamos al siguiente. ¿Cuál es el resultado de la operación B más 2C menos A
si se consideran los siguientes polinomios. Y aquí tenemos los distintos valores de A, de B y de C. Tenemos que realizar esta operación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir estos valores de A, B y C por los polinomios a los que equivale cada uno. El primero que vamos a sustituir es B. B es igual a 3x al cubo menos x al cuadrado. Entonces vamos a poner 3x al cubo menos x al cuadrado. Más 2 veces c. Más 2 veces. Y aquí abro paréntesis y pongo el valor de c, que es menos 4x al cuadrado más 2x. Menos 4x al cuadrado más 2x. Cerramos paréntesis. Menos el valor de a. Menos, aquí voy a abrir paréntesis, ¿por qué? Porque este menos va a afectar a este polinomio que tengo aquí de a. Entonces pongo x menos 3. Ya está. Ya sustituimos. Ahora lo que tenemos que hacer es romper paréntesis y después operar términos semejantes. Entonces esto es igual. La primera parte se queda igual. 3x al cubo menos x al cuadrado. Ahora, aquí tenemos este número. Como se está multiplicando por un polinomio, para romper el paréntesis tenemos que multiplicarlo por cada uno de estos términos que están adentro. 2 por menos 4x al cuadrado. Esto es menos 8x al cuadrado. Luego, más 2 por 2x más 4x. Por último, tenemos que quitar este otro paréntesis. Este menos afecta cada término. Entonces tenemos menos por x, menos x, y menos por menos 3, menos por menos es más, y 3. Mucho cuidado cuando multiplicamos con signo negativo. Hay que recordar que hay que aplicar la ley de signos. Entonces aquí ya solamente tenemos que trabajar con términos semejantes. Voy a poner por este lado igual 3x al cubo. Este es el único término que tiene x al cubo, entonces lo dejamos tal cual está. 3x al cubo. Luego x al cuadrado. Aquí tenemos menos x cuadrada menos 8x cuadrada. Eso es menos 9x cuadrada. Más 4x menos x más 3x. Y por último, más 3. Más 3. Esta sería nuestra respuesta. Vemos cuál es la opción que coincide con esta que tenemos aquí y vemos que es el inciso A. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta que corresponde al resultado de esta operación que nos dieron inicialmente. Vamos con el siguiente. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la multiplicación de 9 y un número k? Sí, esto es teoría que tenemos que saber de trabajar con expresiones algebraicas. Igual, si no sabemos cuál es la respuesta correcta, hay que ir descartando las que son incorrectas. En este caso aquí tenemos 9 menos k. Aquí tenemos una resta. Esta no nos sirve. K entre 9. Aquí tenemos una división. Tampoco nos sirve. 9 más k es una suma. Tampoco nos sirve. Nos queda entonces la opción D, 9k. Esta sería entonces la respuesta correcta. Ahí hay que recordar lo siguiente. Cuando ya trabajamos con operaciones que involucran números con variables, la multiplicación se puede expresar de distintas formas, ¿sí? La multiplicación de un número por una variable, por ejemplo, la que nos presenta aquí este ejercicio es 9k. 9 veces el valor de k. Otra forma de nosotros expresar la multiplicación es poner este puntito aquí, 9 por k. La otra es 9 y poner entre paréntesis el otro valor por el cual lo estamos multiplicando. ¿Sí? Hay muchas formas.
Cualquiera de estas tres formas es válida para representar la multiplicación de un número por una variable, pero la más común es esta que se nos presenta aquí, simplemente decir 9K. Entonces esta sería la respuesta correcta. Vamos al siguiente. Aquí hay que leer muy bien primero el enunciado antes de comenzar a hacer operaciones. Se va a construir una nueva carretera para comunicar dos poblaciones, Ciudad B y Ciudad C. Hasta ahora, para ir de uno a otro poblado, es necesario pasar por la Ciudad A. La distancia entre la Ciudad A y la Ciudad B es de 7 kilómetros. Y la distancia entre la Ciudad A y la Ciudad C es de 5 kilómetros. Si el ángulo que forman las dos carreteras de la Ciudad A es de 60 grados, ¿cuántos kilómetros medirá la nueva carretera? Y aquí nos dan unos valores. Considera seno, coseno y tangente de 60 igual a esos valores que nos dan aquí. Ahorita vamos a ver por qué nos dan estos valores. Primero, en esos ejercicios es importante leer varias veces el enunciado hasta entenderlo y rescatar los valores que nos están dando, es decir, datos o información que nos va a ser útil, y también tenemos que saber qué nos están pidiendo encontrar. En este caso vemos que las letras A, B y C mayúsculas corresponden a las ciudades, la ciudad A, ciudad B y ciudad C. Y las letras minúsculas corresponden a las carreteras, la carretera A, carretera B y carretera C. Entonces, nos dice que se va a construir una carretera para unir la ciudad B y la C. ¿Sí? Se van a unir estas dos ciudades, por lo tanto, la carretera que se va a construir es esta carretera A minúscula. Hasta ahora, para ir de un poblado a otro, es decir, para ir del poblado B al poblado C, es necesario pasar por la ciudad A. ¿Sí? O sea, el recorrido inicial es ir de B a A y luego de la ciudad A a la ciudad C. Ya cuando se construye esta carretera, ya solamente va a ser un viaje más corto o más directo. La distancia, aquí nos está dando una distancia entre la ciudad A y la ciudad B, entre la ciudad A y la ciudad B es de 7 kilómetros. ¿Sí? Esa distancia sería la de la carretera C y ahí nos está diciendo su valor. Vale 7 kilómetros. Y la distancia entre la ciudad A y la ciudad C, entre la ciudad A y la ciudad C, o sea, esta distancia, la carretera B, es de 5 kilómetros. Aquí voy a ponerle de una vez. 5. Ya sabemos que estos 7 y 5, sus unidades son kilómetros. Entonces no es necesario ponerlo aquí. Si el ángulo que forman las dos carreteras de la ciudad A, o sea, aquí está la ciudad A, las dos carreteras son la carretera C y la carretera B. Entonces nos dice que el ángulo que forman estas dos carreteras, este ángulo, es de 60 grados. Entonces, aquí tenemos otro valor. Este ángulo es de 60 grados. Y nos pregunta, ¿cuántos kilómetros medirá la nueva carretera? La nueva carretera es la que une la ciudad B y la ciudad C, que sería esta que está aquí. Esta distancia es la que nos están pidiendo, que sería la carretera A. Esta distancia es la que nos están pidiendo. Si se fijan, aquí tenemos un triángulo. Si nos regresamos al primer problema que vimos, vamos a ver los criterios otra vez de ley de senos y ley de cosenos. Nosotros vimos para la ley de cosenos que para trabajar con esta ley necesitamos conocer o tenemos que cumplir con uno de los dos criterios. Uno es que conozcamos los tres lados. En este caso solamente conocemos dos. Estos dos de aquí, pero no conocemos este. El otro criterio nos dice que tenemos que conocer dos lados y el ángulo que se forma entre esos dos lados. Conocemos estos dos lados
y también conocemos el ángulo que se forma entre esos dos lados. Entonces, aquí sí podemos aplicar ley de cosenos para encontrar esta distancia A. Para ello, vamos a usar la fórmula de la ley de cosenos, vamos a ir sustituyendo valores y vamos a ir encontrando las opciones que lleguen a una de las 4 opciones que nos dan aquí. Vamos a construir entonces la ecuación o la fórmula. En este caso, la ley de cosenos nos dice que el cuadrado de un lado, ¿sí? O sea, del lado que nosotros queremos encontrar, en este caso queremos conocer este lado A. El cuadrado de este lado, vamos a poner al cuadrado, tiene que ser igual al cuadrado, no, más bien, a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, ¿sí? O sea, cada uno de estos lados al cuadrado, 7 al cuadrado, más el otro lado al cuadrado, 5 al cuadrado, menos 2 veces el producto de estos dos lados, o sea, multiplicar esto por esto, 7 por 5, 35, por el coseno del ángulo opuesto a este lado que queremos encontrar. El ángulo opuesto es este que está aquí, que es el de 60 grados. Coseno de 60. Ya está. Ya construimos el planteamiento del problema. Ahora lo que nos queda es ir realizando las operaciones. Vamos a ver cómo nos queda. A al cuadrado va a ser igual a 7 al cuadrado es 49 y 5 al cuadrado es 25. 49 más 25, eso es igual a 74 menos 2 por 35, esto es 70. Por, esto se está multiplicando por el coseno de 60. Aquí nos dan seno, coseno y tangente de 60. ¿Cuál ocupamos? Este valor. Coseno de 60, aquí nos dice que es igual a 0.5. Entonces eso lo vamos a multiplicar por 0.5. Nos queda entonces a al cuadrado es igual a 74 menos, aquí nos queda 35. A ver, déjenme checar aquí. 7 al cuadrado 49. Ajá. Más 25. Ok. 74 menos 35. Ajá, ok. Ok. Ya está. 74 menos 35. Muy bien, vamos bien. Entonces a al cuadrado va a ser igual a 74 menos 35. Eso nos da 39. ¿Ok? Entonces lo que nosotros queremos encontrar es el valor de a, no de a al cuadrado. ¿Qué hacemos? Sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces aquí tenemos, aquí nos queda raíz de a al cuadrado, es simplemente a. Y vamos a poner aquí a igual a raíz de 39. Sí, porque si se dan cuenta aquí todos los resultados están como raíz. Entonces no es necesario sacar el valor de la raíz cuadrada. ¿Sí? Ahora, un punto muy importante. Cuando nosotros sacamos raíz cuadrada, ¿sí? Nosotros tenemos que poner aquí siempre más menos. Lo voy a poner aquí. Más menos. ¿Sí? Porque siempre que sacamos raíz cuadrada es un resultado positivo y el otro negativo. ¿Qué ocurre? En este caso nosotros tomamos solamente el valor positivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una distancia. Y las distancias siempre tienen que ser positivas. Por lo tanto, vamos a tomar solamente que a es igual a raíz de 39.
que si lo ponemos en calculadora, raíz de 39, nos da aproximadamente 6.24. Pero en este caso, como les repito, las opciones nos las está dando directamente con raíz. Entonces seleccionamos la que diga raíz de 39, que sería la opción B. Aquí está. Entonces encerramos la respuesta correcta. Vamos al siguiente. ¿Cuál es el punto de intersección entre las rectas? Y aquí tenemos dos rectas, 3x más 2y menos 4 igual a 0 y y igual a x medios menos 2. ¿Sí? En este caso, aquí nosotros tenemos un sistema de dos ecuaciones. El punto de intersección son los valores de x y y en los cuales coinciden estas dos rectas. Entonces, tenemos que encontrar las soluciones de este sistema resolviéndolo por cualquiera de los métodos conocidos. Puede ser sustitución, puede ser igualación, puede ser el método de reducción o el método gráfico. Lo que yo recomiendo, o el que a mí se me facilita más siempre, es trabajar el método de reducción. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso, voy a escribir esta ecuación. ¿Sí? Voy a nombrarlas. Voy a ponerle aquí ecuación 1 y a esta la ecuación 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? La ecuación 1 la voy a reescribir para que de tal manera que los valores de x y y estén del lado izquierdo y el término independiente esté del lado derecho. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente este menos 4 lo voy a pasar a este otro lado. ¿Sí? En vez de pasar restando, pasa acá sumando. Entonces nos queda 3x más 2y igual a 4. ¿Sí? Lo único que hice fue pasar este menos 4 para acá. Ahora lo que voy a hacer con esta ecuación de aquí abajo, voy a hacer lo mismo, voy a hacer el procedimiento aquí al ladito porque va a ser ligeramente unos pasos extra y vamos a ver cómo nos va a quedar. Voy a reescribirla por acá. La ecuación, vamos a trabajar aquí con la ecuación número 2. La voy a escribir por aquí. Y es igual a x medios menos 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, quiero quitarme este 2 aquí abajo como denominador. No me gusta trabajar con fracciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como aquí abajo tengo dividiendo este 2, voy a multiplicar cada uno de estos términos de la ecuación por 2. De tal manera, ¿sí? Lo que estoy haciendo aquí es a cada término lo voy a multiplicar por 2. Aquí también voy a multiplicar por 2 y aquí también voy a multiplicar por 2. Este paso es totalmente válido. Cada término lo estoy multiplicando por lo mismo, por lo tanto no estoy alterando la ecuación, simplemente la estoy reescribiendo de una manera que para mí nos va a ser conveniente. Entonces, ¿qué nos queda? Aquí tenemos 2 por y, queda simplemente 2y igual. Y esto es lo que queríamos, x por 2 entre 2. ¿Qué pasa? Este 2 con este 2 se va y nos queda solamente x. X menos 2 por 2, 4. Y ahí está. Ya se ve un poco más amigable la ecuación y ya es más fácil trabajar con ella. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora, ese término x lo voy a pasar para acá. En este caso acá está sumando, acá pasaría restando. Y voy a acomodarlo como lo puse aquí en la ecuación 1. Primero el término de x, término de y y al final el término independiente. Entonces nos queda menos x más 2y igual a menos 4. ¿Sí? Así quedaría reescrita la ecuación número 2. Que voy a ponerla por aquí. Menos x más 2y más 2y igual a menos 4. Ahí está. Esto ya lo podemos borrar
Era nomás para tener esta ecuación número 2 escrita de la misma forma que la ecuación 1. De todas maneras, si ustedes se pierden, pueden regresar el video y ver todo con más detalle. Muy bien. Ya tenemos la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Aquí, les repito, podemos usar cualquiera de los métodos que conocemos. En este caso, vemos que es fácil o lo más viable sería trabajar con el método de suma y resta. ¿Qué tendríamos que hacer? La ecuación número 2 tendríamos que cambiarle el signo a todos los términos. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicando cada término por un signo negativo o multiplicándolo por menos 1. De tal manera que al sumar aquí arriba 2y positivo y aquí abajo 2y negativo, se va a cancelar y nos va a dar una nueva ecuación, pero ahora solamente con la variable x. Entonces, vamos a hacer eso. La ecuación número 1 la vamos a reescribir tal cual. ¿Sí? 3x más 2y igual a 4. Y la ecuación número 2 vamos a multiplicar cada término por menos 1. Que eso es básicamente cambiarle el signo a todos los términos. ¿Sí? Ahora aquí en vez de ser x negativa, aquí vamos a poner x positiva. Más 2y cambiaría por menos 2y igual a, aquí en vez de menos 4, sería 4 positivo. Entonces ya podemos sumar estas dos ecuaciones. Las sumamos y vemos lo que nos va a dar. 3x más x, 4x. 2y menos 2y, esto nos da 0. Entonces aquí se cancela la y es lo que queríamos, quitarnos una variable. Igual a 4 más 4, 8. Aquí ya tenemos nosotros el valor de la x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El 4 que está multiplicándose con la x pasa acá dividiendo. X es igual a 8 entre 4, por lo tanto, x es igual a 2. Aquí ya tenemos el valor de la x. Nos falta encontrar el valor de la letra y. ¿Sí? Ahora, aquí si nos damos cuenta, ¿sí? Esto ya se está apareciendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Podemos tomar cualquiera de estas ecuaciones que tenemos aquí. Como lo que nosotros queremos es encontrar el valor de y, vamos a tomar esta ecuación que nos dieron originalmente. ¿Por qué? Porque aquí ya está despejada la letra y. Si yo quisiera tomar cualquiera de estas otras ecuaciones, tendría que hacer el despeje. Pero como aquí ya lo tenemos directo, el valor de y, solamente ocupo poner aquí cuánto vale x y automáticamente nos va a dar el resultado de y. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a, en esta ecuación que está aquí, y igual a x medios menos 2, vamos a cambiar la x que vale 2. Entonces tenemos y es igual a x, ya encontramos que x vale 2, entre 2 menos 1. Y entonces va a ser igual a 2 entre 2, esto es 1, bueno, aquí es menos 2, menos 2. 2 entre 2 es 1, menos 2. Y aquí voy a ponerlo al ladito, y igual a 1 menos 2, menos 1. Aquí está nuestro valor de y. Entonces, tenemos que x vale 2 y y vale menos 1. Vemos cuáles son las opciones. Aquí nos están dando puntos o coordenadas. El valor de la izquierda es el de la x y el de la derecha es el de la y. El de la izquierda tiene que ser 2 y el de la derecha menos 1. 2 menos 1. Nuestra respuesta correcta es el inciso D. Esta sería la respuesta correcta. Vamos al siguiente. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9x cuadrada y a la sexta? Vamos a entonces a escribir ese monomio que nos dan ahí, que es 9x cuadrada por y a la sexta. A todo esto tenemos que sacarle raíz. ¿Sí? A todo esto. ¿Qué podemos hacer? Si se fijan aquí,
Cada uno de estos valores está multiplicando 9 por x al cuadrado por y a la sexta. ¿Sí? Todo esto se está multiplicando. Aquí podemos aplicar una propiedad que tienen las raíces. Si nosotros tenemos una raíz de a por b por c, o cuantos términos tengan, siempre y cuando todos adentro se estén multiplicando, podemos sacar la raíz de cada uno de manera independiente y al final multiplicar todo. O sea, raíz de a por b por c, esto es igual a la raíz de a por la raíz de b por la raíz de c. En este caso vamos a aplicar esta misma idea. Esto va a ser igual entonces a sacar la raíz de cada uno de estos valores que se están multiplicando. Es decir, raíz de 9 por raíz de x al cuadrado por raíz de y a la sexta. Esto es igual a raíz de 9 es 3 por raíz de x al cuadrado. El cuadrado con la raíz se cancela y nos queda solamente x por raíz de y a la sexta. ¿Cómo podemos hacer esto más fácil? En este caso, para hacerlo más sencillo, cuando nosotros sacamos la raíz cuadrada de un valor que tiene una potencia, la potencia la vamos a dividir entre 2. ¿Sí? La base sigue siendo y. En la potencia, aquí tenemos 6. Y como sacamos raíz cuadrada, este 6 vamos a dividirlo entre 2. 6 entre 2, 3. Entonces nuestra respuesta sería 3xy al cubo. Vemos que la opción correcta entonces sería el inciso D. Ahí está. Esa sería entonces nuestra respuesta correcta. Vamos al siguiente. Identifique la ecuación equivalente a la siguiente expresión. 4 a la menos 2 por x a la menos 1 por y al cuadrado. Muy importante y mucho cuidado cuando trabajemos con potencias negativas, ¿sí? Hay que recordar las leyes de los exponentes. Si nosotros tenemos un número o una base que esté elevado a una potencia negativa, ¿sí? Por decir elevado a menos a, esto es igual a 1 sobre esa misma base x y la potencia le cambiamos el signo, ¿sí? Ahora aquí abajo pasaría con potencia positiva. No quiere decir que porque tengamos una potencia negativa, nuestro resultado va a ser negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí tenemos en las opciones que nos da, tenemos valores negativos. Entonces, mucho cuidado. En estos exámenes hay incisos u opciones que están hechos solamente para confundirlos. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces vamos a reescribir esta expresión que tenemos aquí y vamos a ver cuánto nos da. En este caso tenemos 4 a la menos 2, ¿sí? 4 a la menos 2. Esto multiplicándose por x a la menos 1, por x a la menos 1 por y al cuadrado, y al cuadrado. Esto va a ser igual a, igual, el 4 a la menos 2, para cambiar este signo negativo a positivo en la base, ponemos 1 entre 4 al cuadrado, por x a la menos 1, la misma idea, 1 entre x a la 1, y esto por y al cuadrado, que y al cuadrado se queda tal cual. ¿Por qué? Porque la potencia sigue siendo positiva. Entonces, esto es igual a, aquí tenemos multiplicación de fracciones, aquí es como si tuviéramos un 1, y realizamos las operaciones. Primero todos los numeradores, 1 por 1 por y cuadrada, eso nos da y cuadrada, sobre 4 al cuadrado, 4 al cuadrado es 16,
por x a la 1. X a la 1 sigue siendo x. Y esto por 1 pues da todo esto. Entonces esta sería nuestra respuesta. Y al cuadrado entre 16x. Vemos cuáles son las opciones. Sería esta. Y al cuadrado entre 16x. Que en este caso sería el inciso D. Creo que en varias nos ha dado muchas el inciso D. Van varias, sí. Qué raro. Bueno, curioso. Pero ahí está. Esta sería entonces la respuesta correcta. Vamos a pasar al siguiente. Si se requiere de 2 personas para construir una barda de 20 metros de largo y 1.5 metros de alto en 2 días, ¿cuántas personas se necesitan para construir otra barda igual en medio día? Ojito aquí con este tipo de ejercicios. Muchas veces va a haber ejercicios en donde nos van a dar información que no nos va a servir para resolver el problema. Vamos de nuevo a leerlo, vamos a irlo desmenuzando y vamos a ver qué datos sí nos sirven y cuáles datos solamente están de relleno. Nos dice, primero aquí nos está dando una afirmación. Si se requiere de 2 personas para construir una barda de 20 metros de largo y 1.5 de alto en 2 días, ¿cuántas personas se necesitan para construir otra barda igual en mediodía? ¿Sí? 2 personas construyen esta barda con estas medidas en 2 días. ¿Cuántas personas se necesitan para construir esta misma barda? ¿Sí? En este caso, aunque aquí me está dando las dimensiones que va a tener la barda, para esto este problema no nos va a servir. ¿Por qué? Porque no me están diciendo que van a construir otra barda con otras dimensiones. Va a ser exactamente la misma barda con las mismas dimensiones. La única diferencia es que en la primera parte nos dice que se requieren 2 personas y tardan 2 días en levantar esa barda. Y luego me pregunta cuántas personas se necesitan para levantar esa misma barda, pero en mediodía. Entonces, esta información de aquí, las dimensiones de la barda, están de relleno. No nos van a servir para la solución de este ejercicio. Entonces, ahora sí vamos a analizar la información que sí nos sirve. Solamente nos vamos a enfocar en la cantidad de personas que ocupamos para construir la barda y el tiempo que les toma levantarlo. Entonces nos dice, vamos a poner aquí una pequeña tablita que nos va a servir. Vamos a poner personas, y acá vamos a poner el tiempo, que sabemos que son días, los días que les toma hacer la tabla. La primera parte nos dice que se necesitan 2 personas. Se necesitan 2 personas para construir esta barda en 2 días. ¿Sí? 2 personas levantan la barda en 2 días. La segunda parte, ¿cuántas personas? ¿Sí? No me está diciendo aquí cuántas personas se necesitan. Este valor no lo conozco. Voy a ponerle X porque puede ser un valor cualquiera. ¿Cuántas se necesitan para construir otra barda igual en mediodía? Mediodía lo podemos poner como fracción o lo podemos poner como decimal, como ustedes gusten. Yo lo voy a poner como decimal, 0.5. De igual forma, si lo trabajan con fracción, solamente se pone aquí un medio y les tiene que dar el mismo resultado. Ahora, aquí nos estamos topando con un problema de proporcionalidad. Si lo vemos así de bote pronto, podríamos pensar que es proporcionalidad directa. Pero analicemos un poco el ejercicio y pensemos. Si 2 personas levantan la barda en 2 días, sería lógico pensar que si me voy a tardar menos tiempo, lógicamente voy a necesitar más personas para construir esta barda. Espero me esté explicando bien, ¿sí? Si yo tengo, entre más personas yo tenga para construir esta barda, menos tiempo me va a tomar levantarla, ¿sí? Y caso contrario,
entre menos personas yo tenga para poder construir la barda, me va a tomar más tiempo, ¿sí? Quiere decir que entre más personas tenga, ok, lo voy a poner aquí con flechitas, entre más personas, ¿sí? Entre mayor sea la cantidad de personas, menor va a ser el tiempo, ¿ok? Menor va a ser el tiempo que me va a tomar hacer la barda. Entonces, estos valores no suben y crecen en la misma proporción. Quiere decir, cuando una magnitud sube, la otra magnitud disminuye. Ese caso es un problema de proporcionalidad inversa, no es proporcionalidad directa. Hay que tener mucho cuidado con los ejercicios de proporcionalidad y analizar bien si se trata de proporcionalidad directa o inversa. Entonces, aquí vamos a aplicar la proporcionalidad inversa. ¿Cómo se calcula? De la siguiente manera. Vamos a encontrar este valor de x. X va a ser igual a... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar los dos valores que conozcamos de manera horizontal. ¿A qué me refiero? Para este valor 0.5, su valor horizontal es la x. Este valor no lo conozco. Si nos vamos al otro renglón, tengo aquí este valor 2. Y si me voy horizontalmente, acá conozco también este valor. Entonces, estos dos valores son los que yo voy a multiplicar. ¿Sí? Multiplicar. 2 por 2. Eso nos da 4. Y esto lo voy a dividir entre el valor que me sobra, que sería el 0.5 que tenemos aquí abajo. 4 entre 0.5. Por lo tanto, al realizar esta división, 4 entre 0.5, esto nos da 8. Y este sería nuestro resultado. Y si nos vamos a los incisos, vamos a ver que tenemos entonces el inciso, acá está, C. Aquí está. Esta sería la respuesta correcta, el inciso C. Vamos a la siguiente. Pregunta de teoría. Dado el segmento de recta AB, el punto medio está dado por la expresión y tenemos estas cuatro opciones. Tenemos que recordar aquí tema de, geometría analítica. Punto medio de una recta. El punto medio siempre es la suma de los dos puntos, ¿sí? La suma, en este caso tenemos el punto A y el punto B. Tenemos que sumar estos dos puntos y eso dividirlo entre dos. ¿Sí? Sumar los dos puntos y eso dividirlo entre dos. Esto es teoría, ¿sí? Teoría para encontrar el punto medio. Entonces tenemos que buscar cuál se parece a esto. A más B entre 2. Aquí está. Inciso A. Esa sería rápidamente nuestra respuesta. Vamos entonces al siguiente. ¿Cuál es el resultado de la multiplicación de monomios 3xy por 4x al cuadrado por y al cubo? Vamos a ponerlo por aquí abajito o aquí mismo lo podemos ir resolviendo. ¿Sí? En este caso, como todo se está multiplicando, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando vamos a hacer la multiplicación de monomios, ¿sí? Los números solamente los puedo multiplicar con otros números. Y las letras o variables solamente las puedo multiplicar por otra variable similar. ¿A qué me refiero? Las x solamente las puedo multiplicar con las x. Y las y solamente las puedo multiplicar con las y. Entonces, esto nos queda de la siguiente manera. Nos quedaría aquí abajo, voy a poner igual. Multiplico primero los números. 3 por 4, 12. Multiplico las x. X por x al cuadrado. X por x al cuadrado. Leyes de los exponentes. Cuando multiplico dos variables con la misma base, dejo la base y sumo los exponentes. Si yo tengo solamente aquí x,
es como si yo tuviera aquí x a la 1. Entonces, ¿qué pasa? Sumo estos dos exponentes. 1 más 2, 3. Entonces, me queda aquí las x por x al cuadrado, x al cubo. X al cubo. Y lo mismo con las y. Tengo aquí y por y al cubo. La base se mantiene y sumo los exponentes. 1 más 3, 4. Y a la cuarta. Esta sería nuestra solución. Y vemos que la que se parece es... ¿dónde está? Aquí está. Inciso D. 12 por x al cubo y a la cuarta. Perdón. Esta sería entonces la respuesta correcta. Vamos a pasar al siguiente. Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga 5? ¿Sí? Temas de probabilidad. Estos ejercicios son de los más cortitos, por lo regular, cuando entendemos bien los conceptos de probabilidad. ¿Por qué? Porque hay problemas como estos que salen todo de manera directa. En este caso, estamos trabajando con probabilidad clásica. La probabilidad clásica o teórica nos dice que la probabilidad de que suceda un evento son eventos favorables sobre eventos totales. En este caso, al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que me salga el número 5? Primero tenemos que tener en cuenta, en un dado de 6 caras, ¿sí? Podemos tener 6 opciones. Un dado tiene las caras del 1 al 6. ¿Sí? Cuando lanzamos un dado, nos puede salir cualquiera de estas 6 opciones. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga 5? Probabilidad de que me salga un 5. Primero, eventos favorables. Eventos favorables son todas las caras que tengan el número 5. ¿Cuántas caras tienen el número 5? Solo esta. Es una nada más. De las 6 caras, solamente una tiene el número 5. Entonces, mis eventos favorables es 1 entre eventos totales. ¿Cuántas caras tiene en total el dado? Tiene 6 caras. Entre 6. Listo. Ahí está. La respuesta entonces sería un sexto. Y encerramos el inciso A, que es el que corresponde a esta pregunta. Vamos a pasar al siguiente. Para conservar su beca, María debe mantener 85 de promedio en sus 4 exámenes. Si en los 3 primeros obtuvo 62, 88 y 96, ¿cuál calificación debe obtener en el cuarto examen? Ok, en este caso estamos hablando de promedio. Promedio, esta es la clave. Vamos a trabajar en este caso con promedios. Tenemos que entender o recordar cómo calcular un promedio. Por ejemplo, si yo tengo los números 1, 2 y 3, si yo quiero encontrar el promedio de estos 3 números, sería sumar estos 3 valores, ¿sí? El promedio lo podemos poner con este signo, la X y esta rayita arriba, igual a, sumo estos 3 valores, 1 más 2 más 3, que es 6, entre la cantidad de valores con las que estoy trabajando, que es 1, 2, 3. 6 entre 3, entonces es igual a 2. Así es como funciona el promedio. Sumo todos los valores y eso lo divido entre la cantidad de valores que yo sumé. ¿Sí? Esa es la idea. En este caso, vamos a ver qué pasa. Me dice que para conservar su beca, Mariana debe mantener 85 de promedio. Aquí ya me están dando lo que tiene que valer el promedio. Entonces, aquí yo ya puedo rescatar un dato. ¿Sí? Yo ya sé que el promedio, lo voy a poner aquí, el promedio tiene que ser igual a 85. En sus 4 exámenes. En los 3 primeros obtuvo 62, 88 y 96. Voy a ponerlos acá. En el primero sacó 62, 88 y 96.
El cuarto examen es el que va a ser, que es el que queremos saber cuál calificación va a tener. Como todavía no lo ha hecho y es lo que queremos encontrar, le voy a poner la letra X, ¿sí? Para hacerlo más cómodo y poder trabajarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De estos cuatro números, 62, 88, 96 y esta X, tengo que encontrar cuánto tiene que valer esta X de tal forma que al sacar el promedio de estos cuatro números me dé 85, ¿sí? Entonces vamos a sustituir valores y recordando lo que acabamos de ver de promedio. El promedio entonces es sumar estos cuatro valores, ¿sí? 62 más el segundo que es 88 más el tercero que es 96 más el cuarto examen, que es lo que queremos encontrar cuánto vale. Esto entre ¿cuántos exámenes va a ser? 4 exámenes, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entre 4 y esto es igual al promedio y el promedio aquí me lo está dando, el promedio tiene que ser de 85, entonces esto tiene que ser igual a 85. Y aquí ya podemos trabajar, esto es una ecuación de primer grado. Tenemos que encontrar el valor de esta X. Vamos a ir sumando. ¿Qué hacemos primero? Sumamos 62 más 88 más 96. Eso nos da como resultado, voy a seguirlo aquí arribita, nos da 246. Luego, a esto le sumo la X, ¿sí? Solamente sumé esto más esto más esto, 246 más X. Hay que recordar que no podemos sumar números con letras. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Este 4 que está dividiendo lo puedo pasar para acá directamente multiplicando. Entonces acá va a ser igual a 4 por 85, que eso es 340. ¿Y qué hacemos? Y el 246 lo pasamos para acá, está sumando, pasa restando. X es igual a 340 menos 246. Por lo tanto, X va a ser igual a 94. Aquí está. Esta sería nuestra respuesta. Entonces aquí sacamos que para que pueda mantener promedio de 85, debe sacar un 94 en el cuarto examen, sabiendo ya lo que sacó en los tres anteriores. Entonces encerramos la respuesta correcta. Aquí está el inciso D. Pasamos a la siguiente. La gráfica presenta la frecuencia absoluta de número de hijos en una muestra de 22 familias. ¿Cuántas tienen más de un hijo? Aquí vemos que familias que no tienen ningún hijo, 4. Que tienen un hijo, son 8. Que tienen 2 hijos, son 6. Y que tienen 3 hijos, son 4. Aquí nos está preguntando ¿cuántas tienen más? Esta palabra es la clave aquí. ¿Cuántas tienen más de un hijo? ¿Sí? No más o igual. Si yo quiero buscar cuántas parejas tienen más de un hijo, quiere decir que tienen que tener 2 en adelante. Entonces, observando esta tabla, estas 2 no nos van a servir. ¿Por qué? Porque aquí estas familias no tienen ningún hijo. Estas familias tienen solamente un hijo. A partir de aquí son familias que tienen más de un hijo. 2, 3 y pues si la gráfica continuara pues sería 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Entonces vemos que en esta barra son 6 familias y aquí son 4 familias. 6 familias y 4 familias en total son 10. Entonces de esta gráfica o de esta muestra, de estas 22 familias, 10 son las que tienen más de un hijo. Entonces encerramos el inciso que corresponde, que sería el inciso C. Problemas de estadística.
Pasamos al siguiente. ¿Cuáles son las coordenadas del punto que divide en partes iguales el segmento con extremos en 1,0 y 6,5? Anteriormente ya habíamos visto una pregunta de punto medio. En este caso, las coordenadas del punto que divide en partes iguales. Un punto que divide un segmento en partes iguales es un punto medio. Entonces, recordando lo que acabamos de ver ahorita, ¿sí? Si yo tengo estos dos puntos, para sacar el punto medio en X, ¿sí? En X, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar de estas dos coordenadas los valores en X, 1 y 6. 1 y 6 los voy a sumar y voy a dividirlo entre 2. 6 más 1 es 7. 7 entre 2, esto es 3.5. Aquí tengo el punto medio en X. Ahora, para Y, ¿qué hago? Igual, hago lo mismo, pero con los puntos de Y. Aquí en este caso es 0 y 5. Los voy a sumar y los voy a dividir entre 2. 0 más 5 es 5. 5 entre 2. Esto es... Perdón. Nomás para corroborar aquí el resultado. 3.5, 5 entre 2, 2.5. 2.5. Entonces, la coordenada del punto, ¿sí? Primero es coordenada en X, que es 3.5. Y la coordenada en Y, que sería 2.5. 2.5. Esta sería nuestra coordenada. Vemos cuál corresponde y vemos que es el inciso C. Esta es la respuesta que estamos buscando. Esta va a ser la última pregunta de este primer video. ¿Cuál es la gráfica que corresponde a la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 16? ¿Sí? En este caso es geometría analítica. Tenemos que recordar cuál es la ecuación de una circunferencia, ¿sí? Hay que recordar que hay dos posibles casos para una ecuación de una circunferencia. Una, si el centro está en el origen, es decir, si el centro de la circunferencia está en el punto 0,0, o si la circunferencia tiene centro fuera del origen, como es en estos tres casos que están aquí. Tenemos que recordar que la ecuación de una circunferencia con centro en el origen es la siguiente. La voy a poner aquí arribita. Es x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Sí? Esta es la forma o el modelo de una ecuación de una circunferencia con centro en el origen, donde r es el radio de la circunferencia. Si yo quisiera reescribir esto con este modelo que está aquí, me quedaría de la siguiente forma. X al cuadrado más y al cuadrado igual a... Este 16 yo lo puedo expresar como 4 al cuadrado, porque 4 al cuadrado sigue siendo 16. Entonces, aquí esta ecuación me está diciendo, esta parte de la izquierda me dice que es una circunferencia con centro en el origen. Y la R me está diciendo el valor del radio. Entonces esta ecuación me dice, es una circunferencia con centro en el origen y con un radio de 4. Entonces vemos cuál corresponde. Igual, por descarte, desde aquí nosotros podíamos haber visto que la opción B es la correcta. ¿Por qué? Porque es la única que tiene centro en el origen. Las otras tres no tienen el centro en el origen. Entonces, desde ahí pudimos haber detectado que esta es la respuesta correcta. Y corresponde, de hecho, es circunferencia con centro en el origen y con un radio de 4. El radio es de aquí a acá, 4, 4, 4 y 4. Entonces, esta opción, el inciso B, es la correcta. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de esta guía. En un siguiente video vamos a continuar resolviendo más reactivos. Muchas gracias por tu atención. Ten un buen día.